Les agradezco que se tomen el tiempo y más en esta ciudad que no es muy fácil llegar a estas latitudes. También les agradezco a los que nos están siguiendo en línea a través de TV Jurídicas. Les comento que si da tiempo haremos preguntas y también los que estén en línea pueden mandar sus preguntas a mi cuenta de Twitter, que es @ClaraLuzAlvarez, y si hay tiempo también atenderemos a los que estén en línea. Primero que nada, agradezco también a mis presentadores, que vamos a empezar por el maestro Rodrigo Ojeda, y quiero aclarar que a las personas que escogí para presentar este libro en este día son personas que admiro y respeto profesionalmente y además que les tengo un cariño muy especial. Rodrigo, muchas gracias y puedes empezar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, pues bienvenidos, gracias por acompañarnos en este importantísimo evento, básicamente por lo que venimos a presentar el día de hoy. Muchas gracias, de hecho, por la invitación, Clara Luz. Estoy muy entusiasmado por la segunda edición de este libro. Había tenido ya la oportunidad, de hecho, de platicar sobre la primera edición y me da mucha alegría porque lo único que veo es que en unos 4 años vamos a estar aquí presentando unos 3 tomos, particularmente considerando la coyuntura en la que nos encontramos al día de hoy en el mercado de telecomunicaciones, donde estamos a punto de pasar de un tema donde hay mucha ley pero poca regulación a un esquema donde esperamos que exista mucho más regulación para efectos del mercado, con todos los desarrollos legales que se están pues dando. Y bueno, vamos a entrar particularmente en materia, ¿no? En hablar del libro y la parte extraordinaria del libro de Clara Luz es fundamentalmente el ejercicio que realiza de la comprensión de lo que es el mercado de telecomunicaciones. Muchas veces los libros de naturaleza jurídica que a veces se publican, pues como que se dedican mucho a decir el artículo dice esto, parafraseo lo que dice el artículo y entonces la conclusión es básicamente lo que dice el artículo. Y el libro de Clara Luz, la gran virtud que tiene es que está diseñado de forma tal que permite llevar a cualquier persona interesada en lo que son las telecomunicaciones y el derecho a las telecomunicaciones a comprender absolutamente todos los temas, todos los actores, todas las consideraciones que se requieren para el análisis del mercado. ¿Qué incluye? ¿Qué implica? Una cosa que me gusta muchísimo es que de la lectura, cosa que no puede salir de una lectura de un libro sobre una ley de telecomunicaciones, de la lectura queda muy claro a toda persona que quiera actuar aquí como abogado de empresa, abogado de despacho, abogado del sector público, quiénes son todos los actores. Porque los actores no son exclusivamente los concesionarios, los actores no son exclusivamente los usuarios, los actores vienen de muchísimas distintas categorías y lo valioso del libro es en ese sentido de que habla muy claramente de los reguladores y de todos los que están involucrados en la regulación, que no es únicamente el instituto, no únicamente la secretaría, sino muchísimos otros relacionados con los propios equipos de telecomunicaciones, con las relaciones internacionales, con la competencia económica y con otros aspectos incluso de seguridad, aspectos relacionados con el medio ambiente, que básicamente son actores que probablemente se pierden de vista al leer exclusivamente una legislación en materia de telecomunicaciones. Y el libro considera eso, considera particularmente a los usuarios, que evidentemente tienen que cobrar cada vez más y más importancia en el mercado. Finalmente es a los que se deben los concesionarios, a los que se deben los reguladores para efectos de que existan mejores condiciones en el mercado para que puedan acceder a mejores servicios y a su vez para que el regulador haga el ejercicio precisamente de asegurar estas condiciones y estos beneficios. Habla de la participación de otros terceros dentro de todo lo que es el esquema de la regulación como parte de sus actores cuando se necesitan tener distintos permisos relacionados con los temas ambientales, cuando tienes a los proveedores de tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, hace una muy buena consideración y es importante porque muchas veces cuando se leen los medios, cuando se lee la prensa, uno se ubica nada más en el tema de los concesionarios y no es así, el mercado es mucho más vasto
y tiene mucho más aristas y mucho más implicaciones que Claraluz toca muy bien. Y particularmente algo que a mí me llama mucha atención, sobre todo por el sector o la parte del mercado donde me encuentro ahora, es que toca muy bien también el tema relacionado con lo que son los fabricantes y lo que son los procedimientos que deben de seguir los fabricantes para efectos de homologación, que es un tema que no es muy discutido tampoco, que es otra cosa muy valiosa que tiene este libro. La otra parte del libro que es bien importante después de hablar de este ejercicio de comprensión del mercado es la parte interdisciplinaria. El libro, si ustedes lo ven, no entra directamente a la discusión de temas jurídicos, entra a la discusión de la comprensión de lo que constituye el mercado. Empezamos a hablar de lo que son las tecnologías, empezamos a hablar de lo que son las redes, empezamos a hablar de lo que son los actores. Cualquier persona que quiera realmente comprender el mercado tiene que primero entender perfectamente cuáles son estos componentes. No es simplemente interpretar el artículo relacionado con espectro radioeléctrico si el espectro radioeléctrico no se comprende en su totalidad desde un punto de vista tecnológico. Y concedido, los abogados no necesariamente somos las mejores personas para entender de temas técnicos, pero ciertamente el libro sí hace la disección de estos temas de forma que pueden ser comprendidos para la aplicación o interpretación, en su caso, de la ley, ¿no? Es muy interdisciplinario porque no solo entra este aspecto de carácter técnico, sino esta edición toca el tema de competencia económica de forma mucho más amplia que la edición anterior. Dedica, de hecho, 2 capítulos muy importantes a lo que es el tema de competencia y en esa lógica también es muy importante considerar que pues el abogado también tiene que hacer el ejercicio de entender precisamente todas las fuerzas que se encuentran empujando, que se encuentran incentivando, que se encuentran afectando a los distintos actores del mercado. Y estos 2 capítulos en lo particular tocan muy bien ese tema y que es de total comprensión en estos momentos que precisamente la regulación se está moviendo a que exista un regulador con mucho mayor capacidad de comprensión y de acción de lo que se puede hacer para regular precisamente a los actores en el mercado, ¿no? Pasando de este carácter interdisciplinario que tiene el libro, es muy fresco ver que te sigues concentrando muchísimo en el carácter internacional de las telecomunicaciones también, tanto en el desarrollo de cuáles son los actores en el ámbito internacional, de tratados internacionales, porque tomas antecedentes muy atrás del Tratado de Libre Comercio, incluso de lo que es el marco de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, y sigues dotándoles de esa relevancia que también se requiere, porque el espectro radioeléctrico no solo se regula aquí, se regula a nivel internacional. Los temas relacionados con normas internacionales no solo se regulan a través de NOMS, sino que a través de muchísimas experiencias, foros, muchísimas conferencias a nivel internacional que día a día siguen desarrollando los mercados y los equipos y las tecnologías de telecomunicaciones. Y en ese sentido, el libro sigue tocando todos esos aspectos internacionales. Como último punto, me asombra muchísimo el libro desde su punto de vista didáctico, porque nuevamente lo que va buscando es adentrar a cada uno de los aspectos que permiten que una persona que probablemente se esté apenas introduciendo a entender el tema no desde el punto de vista de la ley o de un reglamento, simple y sencillamente permite que la persona pueda discutir el tema técnico, que pueda discutir el tema económico, que pueda discutir el tema legal con los ejemplos, con las referencias que se tienen y como tal realmente pues viene a ser no solo una contribución a los libros de derecho que tenemos en la materia, que son muy reducidos, sino que realmente un libro que puede ser utilizado para dar la clase, dar la referencia, avanzar el estudio de la materia en cualquier institución educativa, ¿no? Yo estoy muy feliz de que hayas emitido esta segunda edición de tu libro. Estoy seguro que van a seguir más ediciones. Veo más interés todavía de tu parte en el desarrollo de los temas que están aquí y pues no puedo hacer más que felicitarte y agradecerte por seguir empujando esta iniciativa de que exista un libro que pueda tocar todos los temas de comprensión que son requeridos para poder conocer el mercado y la legislación. Pues muchas gracias, Rodrigo, y por la emoción, porque digo que soy como la quinceañera ahorita,
Por la emoción no presenté a mis colegas, pero bueno, Rodrigo Ojeda no nada más es un gran amigo, sino que él en la Comisión Federal de Telecomunicaciones fue mi brazo derecho. Digo, obviamente éramos todo un equipo, pero bueno, Rodrigo Ojeda para mí era una tranquilidad que estuviera en mi equipo, y actualmente es director jurídico de Oracle de México. Entonces él vive las telecomunicaciones desde el aspecto de las tecnologías de la información. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora le doy la palabra a Miguel Flores. Miguel Flores se convirtió en un gran amigo también. Él fue comisionado de la Comisión Federal de Competencia, para los que no lo conocieran previamente, y tengo que decirlo que él fue un comisionado siempre valiente, siempre congruente en sus decisiones. Podríamos mencionar muchas de ellas. La más valiente y la más congruente fue el oponerse a la concentración de Televisa y Usacell, que yo comparto su decisión. Si hubiera sido comisionada, no hubiera sido el voto disidente, ahí hubieran estado el que sea 2, pero esa y muchas otras acciones de Miguel demostraron lo que es la valentía y la congruencia a favor del interés público, y te cedo la palabra, Miguel. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias. Primero que nada, Clara Luz, es un honor estar aquí con Puri, con Rodrigo, platicando sobre esta obra tan importante. Y es una obra importante porque además está corregida y actualizada hasta el último. Yo no sé cómo lo hiciste, pero qué bárbara, porque eso es muy raro verlo en el ámbito académico, alguien que tan rápido pueda recomponer la obra y ajustarla a las circunstancias que estamos viviendo en este país, que no son menores. Acabamos de tener una reforma constitucional a la que me voy a referir brevemente ahorita, pero que sí implicó pues un gran esfuerzo de tu parte, y te felicito. La verdad es que es una gran obra. Yo creo que ya no es nada más el ABC de las telecomunicaciones, un libro que todos los que tengamos interés en el tema debemos de tener, sino que ahora ya se profundiza en temas, y como mencionaba Rodrigo, en un tema donde a mí me da muchísimo gusto que hayas profundizado y que se haya desarrollado más, es el tema de competencia económica, ¿no? Y el tema de competencia económica, la verdad es que es clave para el tema de telecomunicaciones, porque no creo que haya nadie en esta sala que esté contento con su servicio de telefonía móvil. ¿O sí? ¿Alguien está contento? Dice, qué buen teléfono tengo. Con su servicio de internet. No creo que nadie esté contento con eso tampoco. Y tampoco nadie... sí, exacto, no creo que no hay nadie con señal aquí ahorita, pero nadie en realidad está contento con el servicio de telefonía, de internet, ni tampoco con la radiodifusión que tenemos, televisión y radio. No hay nadie. Yo creo que pocos mexicanos pueden decir que son sectores desarrollados. Y no tenemos lo que queremos los mexicanos porque no hay competencia en esos sectores. Y no ha habido competencia desde hace muchos años. Y probablemente ahora con las reformas constitucionales podamos tener esa competencia. Y a mí me gusta mucho que hayas referido, que hayas podido incorporar esta parte de las reformas, porque para que haya competencia lo primero que hay que hacer es eliminar barreras. Que no haya ventajas para los que ya están adentro en el mercado, y que cualquiera que quiera entrar a ese negocio puede entrar, ¿no? Si ponemos el ejemplo de radiodifusión, pues ahora se supone que va a haber 2 nuevas cadenas de televisión. Bueno, pues qué bueno, debería haber no 2, debería haber 5, 6, nacionales, regionales, para que cualquier pequeña empresa pueda anunciar su zapatería en el canal regional, como sucede en Estados Unidos, ¿no? No tenga que pagar los altos costos de la publicidad que se pagan en este país. Y también pues se requiere que haya menos barreras, como ya se hizo con la reforma constitucional, a la inversión extranjera en telecomunicaciones. Ya se abrió automáticamente al 100%, en radiodifusión al 49%, yo lo hubiera abierto al 100%, pero bueno, ahí fue una cuestión más pues, política en la decisión que se tomó. Pero bueno, hay que eliminar las barreras, y eso es la primero que hay que hacer para que entre más inversión. La propia reforma constitucional ahora obliga a las televisoras al must carry, al must offer, que lo explica muy bien en su libro Clara Luz. Si es que yo no abundo en ello, pero tendrán que comprar el libro para ver qué es eso del must carry y el must offer. Pero básicamente va a ayudar también a permitir mayor competencia en la televisión restringida y en la televisión abierta una vez que tengamos más cadenas, ¿no? El tema de la desagregación de componentes, que también trata de Clara Luz para los agentes llamados preponderantes, digamos esos grandotes monstruos que van a tener que desagregar su red, es uno de los grandes retos que va a tener el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, que precisamente se crea con la reforma y que también alcanza a comentar Clara Luz en sus temas, ¿no? Otro tema importante para que haya más competencia, tengamos mejores servicios todos,
es castigar severamente los acuerdos entre competidores para fijar precios. Es muy importante señalar que desde 2011 esto es un delito federal ya, se castiga de 3 a 10 años de cárcel. Pero ahora hay un riesgo en todos los mercados concentrados, como son los de radiodifusión y los de telecomunicaciones, a que se lleguen a poner de acuerdo, y eso sería lo peor que nos podría pasar en este país, ¿no? Que ahora dejen de competir y entonces empiecen a poner de acuerdo los jugadores, los pocos jugadores que tenemos ahí. Entonces, por eso es muy importante fortalecer a este Instituto Federal de Telecomunicaciones y sobre todo capacitar a su nueva unidad de política de competencia para que esté preparada para recibir estos casos muy importantes. Ya hay varios en la prensa que se están señalando que les pueden caer, ¿no? Entonces, ahí esa parte va a ser muy relevante y también la trata Clara Luz. También es importante evitar mayores concentraciones. De por sí los mercados están concentrados y es una labor muy importante de esta nueva autoridad el evitar que se sigan dando más concentraciones en los mercados. Entre más concentrados estén los mercados, más problemas hay de competencia, hay menos opciones para los jugadores. Entonces, esa parte va a ser muy, muy relevante y también la refieres en el capítulo de competencia. Hay una facultad muy importante que se le dio al instituto, que es el decir cuáles son los insumos esenciales que deben de ser compartidos con los competidores. Esto lo mencionas, Clara Luz, ahí en el libro. Y bueno, sé que ahorita todavía nos puede comentar más, pero las siguientes ediciones tendrá que hacerse cuando venga la reforma legal y nos especifique qué es esto de los insumos esenciales, que deberá de permitírsele el acceso a los competidores y que en principio aplicaría a todos los agentes preponderantes, ¿no? El tema de tener instituciones fuertes también se toma en estos capítulos y, como ya mencionaba yo, se creó un nuevo órgano autónomo constitucional que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está separado ahora del gobierno federal y del Poder Ejecutivo y que deberá de actuar sus 7 comisionados también en el ámbito de competencia. Entonces asumen este rol de autoridad de competencia en el sector y habrá que, como decía yo, pues ver que cuenten con patrimonio suficiente, que cuenten con recursos y sobre todo con una capacitación adecuada para actuar. Este nuevo organismo va a tener facultades reglamentarias, va a poder reglamentar, de hecho es una duda de quién va a vigilar su reglamentación, ¿no? De quién va a aplicar mejora regulatoria su reglamentación, que ya no, y como está fuera del gobierno federal, pues ya la COFEMER ya no va a actuar ahí, entonces va a ser un tema interesante que tendrá que desarrollarse, ¿no? En su momento. Pero bueno, el punto es tener estos organismos fuertes, bien apoyados. Ya hubo un proceso de selección de los nuevos comisionados. Todos ellos son personas técnicas que están, pues van a tratar de hacer su labor de la mejor manera. Es momento de apoyarlos, es momento de sí vigilar sus decisiones y estar pendientes de qué es lo que hacen, pero también de darles el apoyo como ciudadanos a lo que va a venir. También con esta reforma habrá tribunales especializados. Aquí tuve el honor de que Clara Luz me invitó a dar un curso a los señores jueces, magistrados, secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta sobre el tema de competencia económica y telecomunicaciones, y yo creo que es muy importante resaltar la respuesta del Poder Judicial. Desde el primer momento en que se anunció la reforma, el Poder Judicial creó los tribunales y capacitó a los jueces y ahora ya designó a los titulares que van a estar, o sea, ya tenemos esos tribunales funcionando. Eso es muy bueno, yo creo que hay que resaltarlo y será algo que también podrá ser motivo de análisis posteriormente. Pues por último yo diría que lo más importante que viene y que podrá modificar el libro que hoy presentamos es la nueva ley convergente, ¿no? La ley que está ahorita en manos de los señores y señoras legisladores y que habrá de conjuntar la materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Espero que no el tema de competencia, espero es que se lo dejen aparte en la ley de competencia, yo creo que ahí está bien. Pero serán momentos muy interesantes los próximos meses y habrá que estar pendiente de la labor de los señores y señoras legisladoras para ver que esto todo termine en buen camino y que los objetivos que están en la reforma constitucional y que comenta Clara Luz lleguen de verdad a los bolsillos de todos nosotros, que tengamos telefonía más barata, más internet para la gente y mayor competencia en televisión abierta y restringida. Muchas gracias y felicidades, Carlos. Muchas gracias, Miguel. Ahora le voy a ceder la palabra a la diputada Purificación Carpinteiro. La diputada, por denunciar actos contrarios al interés público, le valió ser perseguida por el Estado mexicano en el sexenio pasado
y bueno, sé que todos la conocen, pero también hay que reconocer que en esta reforma constitucional de telecomunicaciones ella fue una persona clave para que se incluyeran temas de interés público y poder contrarrestar algunos esfuerzos que había por quitarle efectividad a esta reforma constitucional. Y bueno, seguro vas a ser un actor decisivo en estas leyes secundarias, así es que estaremos muy pendientes también, Puri. Muchas gracias por estar aquí. Por el contrario, Clara Luz, para mí de verdad es un honor el poder estar en esta mesa presentando tu libro y además con senda compañía, realmente, vamos, me pones a su altura y creo que no lo estoy, no, la verdad es mi reconocimiento al comisionado Miguel Flores, porque él ciertamente tuvo decisiones que, mis respetos, se necesita mucho valor para tener precisamente ese valor de confrontarse con lo que pues, de alguna manera era la falta de conciencia o más bien la domesticación a los intereses de los grandes poderes fácticos que actúan y operan en este sector más que en ningún otro, porque nuestra economía ciertamente es una economía que tiene unas altas, elevadísimas concentraciones en todos los sectores que podríamos hablar. Estamos hablando de la harina de maíz, estamos hablando del cemento, estamos hablando de la minería, estamos hablando de las cadenas de distribución, de las refresqueras, estamos hablando del pan industrializado. Yo les preguntaría, ¿realmente conocen algún o pueden mencionar algún mercado en nuestra economía en donde no exista una concentración, sea concentración a través de, por ejemplo, un sindicato que concentra todo a partir de los partidos políticos que concentran, por ejemplo, las candidaturas hasta este momento, o inclusive, evidentemente en el sector privado, en donde tenemos las 500 empresas, mayores empresas que sabemos que apenas si contribuyen con 1.5% de sus ingresos en términos de los impuestos que pagan, cuando la norma en general a nivel internacional está ahí entre 5 y 10. El hecho es de que esas empresas son tan poderosas en términos de lo económico, y ya sabemos que el poder económico muchas veces conlleva al poder político y el poder político a su vez al poder económico. Hay una simbiosis entre estos poderes y casi es imprescindible que para que exista uno exista el otro. Y cuando no existe, entonces se da un contubernio entre las autoridades y los empresarios privados a fin de que efectivamente mutuamente se apoyen en el desarrollo de sus intereses, que no necesariamente son los mismos. Probablemente el del político es aspirar al poder y probablemente el del sector privado es hacer dinero, porque ese es el objetivo de una empresa. Las empresas no son, ni debemos aspirar a que sean hermanitos de la caridad. Su objetivo fundamental es que son creados con fines de lucro, es decir, para que el que invierte 100 pesos pueda recuperar esos 100 pesos y obtener ganancias. Y una empresa, o la empresa más efectiva, es la que hace que sus accionistas ganen mucho más dinero por su inversión. Por eso son privilegiados los directivos que efectivamente consiguen generar utilidades muy importantes. Entonces, hay veces que nos ponemos a pensar que la corrupción es exclusiva del sector público, sin darnos cuenta de que la corrupción no es exclusiva del sector público, que nada más es el reflejo más transparente, porque nosotros no nos damos cuenta de la corrupción que hay en el sector privado, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y el hecho es de que las prácticas como el diezmo, cuando no es, porque el diezmo es, creo que esa era tradición anterior, ya está en 15 o 20% por contrato, o sea, la inflación también se ha aplicado por allá, ¿no? Pero bueno, en fin, este es un sector que tal vez refleja lo peor de todo lo que es nuestro sistema político y nuestro sistema económico. Si yo les digo, nuestra economía está altamente concentrada, 50 familias o personas o mexicanos tienen más de 1,000 millones de dólares en sus cuentas, y tenemos 54 millones de pobres conforme a los resultados de Alconeval. Es decir, a cada multimillonario le tocaría como 1 millón y pico
de mexicanos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Y yo creo que a todos nos cabe preguntarnos cómo puede ser. Decía Gandhi, en un país bien gobernado debe causar vergüenza la pobreza, pero en un país mal gobernado lo que debe causar vergüenza es la riqueza. Y lo que nos debe avergonzar es decir, tenemos 50 multimillonarios que están listados entre los hombres más ricos, y digo hombres, a pocas mujeres, los hombres más ricos del mundo, al mismo tiempo que tenemos a 54 millones, de los cuales 12 millones están en estado por debajo de los niveles de miseria, es decir, no pueden saber si es que van a tener que comer mañana. No estamos hablando de que es que no carecen de un departamento de interés social o lo que sea, estamos hablando de que no pueden comer. Y en estas circunstancias, el sector de las telecomunicaciones tiene un papel fundamental para el desarrollo del país. Yo creo que el objetivo que deberíamos tener todos los mexicanos y en específico la clase política que tiene la oportunidad de incidir a través de reglas o normas o leyes, precisamente es el de establecer las condiciones para la movilidad social, para que un niño que nace en la marginalidad tenga la oportunidad de aspirar y exista la oportunidad de pensar que a través de la educación puede llegar un día a ser un ingeniero, o ser un abogado, a salir a estudiar al extranjero o a ganar el premio Nobel, ¿por qué no? Porque sí es posible, siempre y cuando se doten de esas herramientas. Y hoy estamos frente a una época en donde eso es más fácil que nunca. No estamos hablando del indito de que el Atao, que quién sabe cómo llega precisamente a ser el presidente de la República. Estamos hablando de una época en donde a través de un dispositivo podríamos estar dando la mejor educación y el mayor acceso a información a toda la población. Y es por eso que al final de cuentas se hace más crítico y fundamental el debate en torno a las telecomunicaciones. Y cuando presento un libro, yo más que enfocarme en las grandes virtudes del libro que presento, o no virtudes del libro que presento, a mí me gusta más bien hacerle preguntas al autor. Me gusta hacerle preguntas, y me la puso muy difícil Clara Luz, porque la verdad es que yo quiero decir que su libro es poco. Es poco. Tienes una precisión en términos de la definición de todo lo que son los conceptos fundamentales, la organización de todos los temas es algo que, yo digo que lo que más admira a cualquier ser humano, de otro ser humano, es que sea capaz de hacer lo que uno no puede hacer. Definitivamente esa organización que tienes de todos los conceptos, la precisión y la puntualización, la inclusión de todos los aspectos y de todas las vertientes, porque la verdad nunca es una, se tiene que mirar, es como un cristal, ¿no? Ya decía la poesía esta de en este mundo cruel nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y es cierto, la verdad es un prisma que no puede analizarse simplemente de frente, porque si de frente lo ves blanco, probablemente por atrás está azul, ¿no? Y tú tienes esa capacidad de abarcar cada tema desde muchos puntos de vista. Además de lo que es la precisión y esta organización, tienes un contenido en donde casi no dejas fuera absolutamente nada. Que me fue difícil encontrar cosas que te faltaran. La verdad es que tiene todo el contenido, lo explica a perfección, de una manera extremadamente didáctica, y sin duda corono la P-O-C con el O, para hacerlo poco, eres absolutamente objetiva. Y me refiero a objetiva porque yo no sé, y también eso es algo que admiro, ¿cómo puedes hacer para mantener una opinión objetiva respecto a temas en donde definitivamente nos impulsa a tomar posición, a decir esto no puede ser, o esto está bien, o está mal,
y sin embargo tú lo haces con una objetividad, sin permitir que efectivamente ni las emociones, ni las pasiones, ni que pueden desatar, y digo, porque yo soy una apasionada de todo esto, yo no sé, a lo mejor los otros no se apasionan, pero Clara Luz sí, ya nos hemos dado nuestros buenos agarrones, o sea que, ¿cómo consigues precisamente esta neutralidad? Esta capacidad de hacer un juicio sin permitir que esté viciado por la pasión o por que tú digas de un juicio de moral de que esto es bueno o esto es malo, sino simplemente por sus méritos técnicos. Esa es para mí, por eso es que te digo que tu libro es poco, ironizando, porque tu libro lo es todo. Si yo hubiera tenido que hacer algo así como tú hiciste, yo hubiera hecho como la Enciclopedia Británica, y lo peor es que no terminaría, pero la verdad es que yo creo que además de doctora en Derecho y experta especialista en telecomunicaciones, debes de tener un doctorado en marketing, ¿no? Estoy segura que sacaste este libro ahorita, porque con este libro, pues evidentemente todos los que quieran estar al tanto de qué va a ser y de qué se va a tratar este debate de las leyes secundarias, que se tendrán que legislar y tendremos que terminar de aprobar antes de que se venza diciembre, porque es 180 días a partir de su promulgación. Eso quiere decir que para que cualquiera entienda qué es lo que está pasando, pues se va a tener que leer tu libro. Esa es la verdad. Si no, no van a entender nada. Y va a pasar lo que siempre ha pasado, que como nadie entiende nada, se permite que los grandes actores que tienen esta concentración de poder hagan lo que quieran y manipulen la opinión pública como quieren manipularla, porque si nos vamos en gigahertz, megahertz, kilobits, kilobytes, megahertz, etcétera, utilizando lenguajes que al final de cuentas, híjole caray, ni que fuéramos físicos o ingenieros, pues evidentemente para poder realmente tener comprensión vamos a tener que leernos tu libro. Entonces yo creo que, por un lado garantizaste la venta de tu libro, o sea, se van a agotar la edición, y para colmo de males ya seguro estás preparando las de las leyes secundarias, capaz de que ya tienes la propuesta. Pero pues sí, sin duda, eso significa que para enero tendremos las nuevas leyes secundarias, y por nuevas leyes secundarias me refiero tanto a la ley convergente y como a la ley de competencia económica que el Congreso tendrá que expedir para incorporar las nuevas atribuciones que constitucionalmente se le dan a los dos nuevos organismos. Y para contextualizar las preguntas que te voy a hacer, yo quisiera, básicamente antes simplemente decir que al final de cuentas yo siento que en este caso, que es una oportunidad única por la que atraviesa México, y que esta es una ventana de oportunidad que si no aprovechamos al máximo no se volverá a presentar en décadas, y eso no me cabe la menor duda, porque para esta reforma constitucional tuvimos que esperar 30 años, y si no aprovechamos esta reforma, entonces probablemente muchos de aquí ya no lo veremos. La receta para que esto realmente sea un éxito y sea el factor que detone un desarrollo económico, un crecimiento de la penetración de estos servicios y el poder utilizarlos como una herramienta para la movilidad social, la única forma en que se va a lograr es que si contamos con 3 elementos. La primera, una reforma constitucional. Esa ya la tenemos. Esta reforma constitucional no es perfecta, ciertamente, pero es mucho más de lo... Hijo, es una canción, ¿no? Mucho más de lo que yo siempre soñé. Pero es en serio. La verdad es que cuando me dijeron prepárate un borrador de la reforma constitucional, que yo hice el primer borrador para el PRD, que fue el partido que presentó en la mesa la reforma, yo puse todo lo que se me pudo ocurrir y más, pensando, bueno, pues vamos a pedirlo todo, para que entonces, bueno, pues en la negociación nos den menos. Y resulta que al final de cuentas salió más todavía de lo que yo había pedido. Más de lo que yo había pedido.
tampoco me puedo imaginar, nunca jamás hubiera podido soñar, y me estoy refiriendo a qué sé yo, noviembre del año pasado, que iba a resultar un pacto por México, que en virtud de este pacto por México, una de las condiciones iba a ser precisamente una reforma constitucional de gran calado en este sector altamente concentrado, en donde los factores de poder son enormes, y que íbamos a poder llegar a un acuerdo al respecto. Solo decirles, cuando se firmó la primera versión del Pacto por México, que por cierto fue dado a conocer en el sitio de internet de la página de Carmen Aristegui Noticias, donde estaba el texto, en ese texto aparecía la obligación de el Moscarri y el Mostofer, es decir, la obligación de que las señales de televisión abierta sean retransmitidas en forma gratuita por las empresas de televisión de paga, y a su vez una obligación de la selección de paga de retransmisión de esas señales. Eso, que por cierto, si los que leyeron probablemente las noticias hoy se dieron cuenta de que ya Televisa está presentando un amparo, y que ha sido, bueno, el dolor de cabeza de Televisa, pues eso, señores, resulta que estaba en ese texto original del Pacto por México. Y de repente, al día siguiente, que por ejemplo fuimos invitados a la firma del Pacto por México en el castillo de Chapultepec, le empezaron a decir el pacto del castillo de Chapultepec, o el pacto de no sé qué, casi como niños héroes, ¿no? Se iban a aventar. El caso es que a la firma yo realmente aplaudía, sentía, bueno, yo dije, ahora sí vamos a poder hacer las reformas. Y yo, evidentemente, ahí estaba en las redes sociales tuiteando el Pacto por México, lo mejor, ahora sí no nos van a doblegar los poderes fácticos, estamos juntos y unidos. Cuando de repente me llega un tuit, pues no, que estaba el Moscarri y el Mostofer ahí. Pues claro que está. ¿Qué no leíste el texto? Dice, no, léelo tú. Acababa de publicar Presidencia de la República el texto final que fue firmado. Y en ese texto final ya no venía la obligación de Moscarri y Mostofer. Poco después, evidentemente, ante mi sorpresa y ante mi enojo, porque pues evidentemente yo había dado total respaldo a quienes habían estado negociando en este pacto, pensando en que, bueno, precisamente se iban a llevar a cabo estas reformas y que ya no eran los poderes fácticos los que iban a doblegar a la autoridad. Yo dije, no, pues a la primera, caray, ya se doblaron, caray. Total, bueno, me enteré de que precisamente salió este texto original en el sitio de Aristegui Noticias. Las televisoras obviamente se hicieron de ellas, Televisa especialmente, y hay que reconocer la habilidad fantástica, porque realmente es de reconocer, de Javier Tejado, donde digo, Fouché se hubiera quedado corto. Digo, definitivamente yo creo que le dio clases, la reencarnación del maestro de Fouché, ¿no? Javier Tejado, donde inmediatamente dijo, no miren nada más lo que estos señores están firmando, dado lo cual el Partido Verde, el llamado partido de la telebancada, porque todos son candidatos de las televisoras o de las radiodifusoras, y que es el aliado del PRI junto con Nueva Alianza, y cuyos votos son indispensables para que el PRI pueda tener la mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, juntos PRI, Partido Verde y Nueva Alianza alcanzan apenas el 50.2% de los votos de la Cámara de Diputados. Pues fue con el PRI y le dijo, híjole, lo siento, si ustedes firman eso, quiero decirles que rompemos nuestra alianza. Con lo cual el PRI perdía mayoría en el Congreso. Era obvio que eso es algo que no podía permitirse el PRI. Y bueno, obviamente convocó a última hora, y me estoy refiriendo de que, estamos hablando de que Enrique Peña Nieto dio su informe y en la tarde estaba negociando en Los Pinos porque al día siguiente se tenía que firmar el pacto para tratar de salir con algo. Y bueno, finalmente, por una mala asesoría, y nunca jamás voy a decir de quién, hicieron una revisión en la cláusula y sacaron el Moscarri y Mostofer y así lo firmaron. Obviamente después de todo esto, pues vino el escándalo de decir, oye, pues no, que no los iban a doblegar. Lo primero que dice el pacto es, reconocemos que hay poderes
que son inclusive, que tienen más capacidad de doblegar a los poderes del Estado, ¿no? Y que el Estado tiene que estar por sobre ellos y que no puede supeditarse, y lo primero que hacen es tácatelas, se doblegan ante ellos. Esa es la realidad. Pero en este entorno me pregunto yo, y te quiero preguntar, mi querida Clara Luz, puntos que yo considero que fueron abordados en la reforma constitucional y a los cuales no hace referencia o no de manera realmente contundente, y que me sorprende porque parecieran, lo mismo pasa con la Secretaría de Hacienda, tampoco los tienen en el presupuesto, tampoco los tienen en ninguno de los programas, ni siquiera hemos sabido cuáles son las políticas. Pero la primera que te voy a hacer es, dime, ¿por qué no abordaste lo que es una política nacional de inclusión digital universal? Para decirnos qué es lo que el Ejecutivo nos tendría que estar presentando. La otra pregunta es, ¿por qué no abordaste a detalle cuáles deberían ser tus propuestas en términos de lo que debería ser la cadena pública integrada por un consejo de ciudadanos independientes, expertos en la materia? ¿Cuál debería ser la regulación? Dice la Constitución que es un organismo desconcentrado, pero no está sectorizado, no dice nada. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer que con todo esto no tenga esta injerencia del Estado? ¿De dónde van a sacar los recursos? Y por último, la tercera pregunta que te quiero hacer es, ciertamente tú abordas temas de televisión, tanto abierta como en televisión de paga, inclusive, y por eso digo, es sorprendente tu capacidad de tocar cada tema desde todas las ópticas que se pueden tocar, porque por ejemplo cuando hablas de las decisiones en términos de competencia económica y estableces precisamente por ejemplo las decisiones de la COFECO en relación a la compra de TVI, la cablera TVI por parte de Televisa, que ya tenía Cablevisión y que ya tenía Sky, y la de Cable Más, que ya tenía, también hablas precisamente de la de Iusacell. Sin embargo, no pareces adentrarte en lo que es la regulación de la radio y la televisión. Y esta nueva ley secundaria tiene que incorporar radio y televisión. ¿Qué significa eso? No solamente incorporar radio y televisión desde el aspecto tecnológico en términos de las antenas o las frecuencias del espectro radioeléctrico y de la transición a la televisión digital terrestre, sino a la verdadera convergencia, en donde evidentemente ya esa marca en donde se dividirían lo que sería el broadcasting o simplemente la transmisión de un punto para un universo indefinido, deja de ser para hacer una relación bilateral casi punto a punto, y que creo que es precisamente lo que se está tratando de hacer con esta nueva ley convergente. Entonces, esas son las tres preguntas que me gustaría mucho que me respondieras, pero no sin antes decirte que estoy admirada, nunca pensé que pudiera ser posible que en un libro de apenas 478 páginas, pudieras incorporar todos los temas con el detalle en que lo incorporas, con ese poco que tienes de organización, de precisión, de contenido y de objetividad. ¿Cómo lo lograste? Mis respetos. Eres una maga, por no decirte bruja, porque se puede oír mal. Felicidades, Carlos. Pues ya me la pusieron más difícil. Agradezco mucho también a Puri sus palabras y le respondería a ella y a todos ustedes, también los que nos están viendo a través de TV Jurídica, que en el libro, el tema que se llama Inclusión Digital en México, porque así lo pusieron en México, yo lo abordo como servicio universal porque es el término que se ocupa más internacionalmente para referirse a aquellas políticas públicas que pretenden llevar telecomunicaciones a todos, sin importar dónde estés, si tienes o no una discapacidad y sin importar si tienes o no ingresos. Entonces, la razón de eso fue que en México luego creamos términos, ¿no? El de
cobertura social. Bueno, pues es el único país que habla de cobertura social, siendo que todos hablan de servicio universal. Ahora hablamos de inclusión digital, que sí, la Unión Europea también habla de inclusión digital. Sin embargo, cuando hablan de las políticas públicas se habla más de servicio universal. Esa es la primera pregunta. Ya luego me calificas. La segunda pregunta es hay un organismo público sin nombre, yo digo el innombrable, que creó la reforma constitucional, que pretende ser un organismo para llevar servicios de radio y televisión abierta, pública, a todo el país. Entonces, como que no queda muy claro qué va a ser, como que se espera que va a ser un tipo de Canal 11 magnificado, pero todavía no queda muy claro. Entonces tampoco le quise dedicar mucho tiempo. Y en el tercer punto, que ese es, tanto critica uno las cosas que termina uno cayendo en lo mismo. Y les voy a explicar por qué, esta es la respuesta. Mucho yo he criticado que en México, por una razón histórica y técnica en su momento, se dividía a la radio y la televisión abierta, que en México le denominamos radiodifusión, de lo que son las otras telecomunicaciones, aunque en estricto sentido todas son telecomunicaciones, porque son comunicaciones a distancia a través de medios electrónicos. Entonces yo he criticado eso, a los que me han escuchado siempre digo, y ahora está en la Constitución, ¿por qué lo hacen? Pues yo caí en lo mismo, Puri, tengo que confesarlo, porque este libro de Derecho de las Telecomunicaciones está más enfocado a las otras telecomunicaciones y no tanto a radio y televisión abierta. Y hoy en la tarde, mientras estaba investigando la legislación colombiana, que tenemos mucho que aprender de los colegas de Colombia, estaba pensando que ameritaría hacer un libro distinto a este, pero que se refiera a lo audiovisual. Porque nosotros en México seguimos pensando en radio y televisión abierta, siendo que un contenido, y aquí está el productor de Código Democracia y mis amigos de Código Democracia, bueno, un productor como Martín Pérez Islas produce un contenido que puede ser difundido en televisión abierta, en televisión restringida, a través de telefonía móvil, a través de internet, y nosotros en México seguimos pensando en radio y televisión abierta, siendo que el tema de contenidos audiovisuales podría ser algo que ameritara ya no estar hablando ni siquiera de radiodifusión, es más, estar hablando de telecomunicaciones. En la nueva edición, en la tercera edición del libro, tendrá que incluir radio y televisión abierta, y por otra parte, manejar el tema de los contenidos audiovisuales, que incluiría a todos aquellos que ahorita todavía no están en mi libro. Les digo que aquí escribes un libro de Derecho de Telecomunicaciones y ya empieza a escribirse la letra en letra chiquita, historia de, y se empieza a crecer con el tiempo. Pero fíjense, por ejemplo, un Netflix. Bueno, Netflix es un tema de contenidos audiovisuales que no está regulado ni en radio y televisión abierta ni en telecomunicaciones, y quizá en la siguiente edición de este libro tendremos que tener dos tomos, uno para telecomunicaciones todo, para que yo pueda criticar con todas las de la ley siendo congruente, incluir radio y televisión abierta, y hacer otro respecto a contenidos audiovisuales y que sean irrelevante la plataforma. Es decir, si tú lo transmites en un móvil, en internet o en televisión abierta, el impacto a la infancia puede ser igual, ¿no? O sea, ahí está uno de mis hijos, y por allá está otro, Matías y Ana Isabel, que por ejemplo de repente están ahí viendo con el abuelo un video en YouTube de aviones, y a la mitad de los videos de aviones de repente viene el tema de las Torres Gemelas. Entonces yo me pregunto, en el tema de contenidos, pues hay mucho que hacer, porque ya el acceso, y esperemos que en México el acceso sea más equitativo, pues el contenido audiovisual debería de ser lo que nos debiera de preocupar como política pública, independientemente de la plataforma. Así es que ya me dejas una tarea, Puri. Bueno, yo no quiero más que agradecer a mis presentadores, a Purificación Carpinteiro, a Miguel Flores Bernés, a Rodrigo Ojeda. Quiero agradecerles a todos que se tomaron el tiempo de estar aquí, agradecerles también a los que están en línea, agradecerles a mis papás, a mi prima, a mi hermano, mis hijos y todos ustedes que de alguna manera han contribuido, como también están mis padrinos del libro, está mi editor y mi diseñador, Alejandro Pérez y Alejandro Valdés, que
se acordaron de mi mamá muchísimas veces para poder publicar este libro, porque lo estaba ahí molestando todo el día, toda la noche, de que ya tenía que salir. Entonces, yo los invito a leer el libro. Yo puedo hablar maravillas de mi libro, tengo que confesar que es una obra humana y que también necesita haber una tercera edición corregida, aumentada. Si recibo sus opiniones y comentarios, también serán bienvenidos. Les agradezco mucho a todos. Gracias.